Bendiciones, bendiciones hermanos y hermanas, miembros de Kenosis. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Dios bendiga ampliamente sus vidas y sus tareas. De modo pues que me presento una vez más delante de ustedes. Me había comprometido a orar el jueves, que era el inicio del mes de noviembre. Estuve haciendo esa tarea con muchísimo gusto, con mucho regocijo. Es un mes, el penúltimo del año. Estamos ya a 2 meses de finiquitar, terminar este año para la gloria de Dios. Un año de muchas bendiciones. Así que muy bien, me siento muy complacido de volver a enviarles un mensaje con el contenido de la palabra de Dios. Hoy por la mañana estuve corroborando a través de una conversación con una de nuestras hermanas en el estado de Veracruz, en México, de cómo está siendo de mucha bendición cada uno de los mensajes y cómo algunos de nuestros hermanos congregados en esta cita están esperando con ansiedad el mensaje de cada 2, 3 días, y sobre todo los días sábados, en donde nos ampliamos un poquito más. Así que ellos nos dejaban constancia de que los mensajes que hemos estado enviando por la gracia de Dios, para gloria y honra de nuestro Dios, pues han sido de mucha bendición, de luz. Están también estudiando la palabra y están acudiendo a la Biblia con mucha frecuencia, con mucha regularidad. Tienen notas de algunas palabras que no han entendido y que hemos estado ya también trabajando en dudas y preguntas, y yo me siento muy complacido por eso, muy muy complacido. Creo que se está haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, y creo que estamos dándole cumplimiento a las tareas donde Dios nos ha puesto a trabajar. Así que vamos a continuar con esto entonces. Y después de enviarles este saludo y un abrazo fraterno, vamos a abrir la palabra en el libro de los Hebreos. Esto está en el Antiguo Testamento, casi al final de la Biblia, Antiguo Testamento, poquito antes de llegar a los últimos libros de el Nuevo Testamento. Epístola a los Hebreos. Este libro, teológicamente, no se le da el reconocimiento a ningún autor, porque no hay una certeza de que él haya escrito uno u otro hombre. Hay una corriente de pensamiento teológica que afirma que pudo haber escrito esta carta el apóstol Pablo. Yo coincido con ese pensamiento. Creo que tiene mucho el carácter, el perfil, las palabras que usa el apóstol Pablo, pero hay una razón de fondo por la que no la afirmó, o no deja ver que él la escribió, que él es el autor. Pero bueno, hay otras voces también teológicas que hablan de que pudo haber sido otro autor, inclusive hasta Apolos. Pero es una carta muy profunda, teológica, filosófica, una carta que nos enseña mucho. La persona que la escribió sabía mucho del contenido del pueblo judío, la idiosincrasia del pueblo judío, la cultura del pueblo judío, y también lo que ahora el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dejaba como contenido para este pueblo a través de esta carta. Así que vamos a leer el capítulo 1 de la epístola de los Hebreos, el versículo 3. La reflexión del día de hoy tiene que ver con qué significa la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la consistencia de la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia
en la vida de los hombres el usar o no usar la palabra de Dios. ¿Qué significado tiene la palabra palabra? El tejido de letras que significan un concepto a través de una palabra. Vamos a hablar de eso y de lo profundo que es usar la palabra para bien y para mal, y vamos a profundizar en este tema a través de este texto. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, subrayo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, ahí está el contenido de este versículo profundo, profundo. Se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la misma sustancia de nuestro Dios. El Dios Padre y Dios Hijo son compuestos de la misma sustancia. Muy bien, ¿qué cosa es esta parte que subrayamos? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando el Señor creó todo lo que existe, usó la palabra. Usó la palabra para crear. La palabra tiene poder creativo, la capacidad de crear a través de expresar la palabra. Los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los hombres, cuando usamos la palabra, también podemos crear, construir, sumar, aportar, consolar. Podemos transformar a través de la palabra. La palabra es una herramienta creativa. La palabra es instrumento de poder. A través de la palabra, así como Dios creó todo lo que existe, a través de la palabra también se condena, a través de la palabra también se critica y a través de la palabra también se juzga. Prerrogativas de Dios. Solo Dios puede criticar, solo Dios puede juzgar y solo Dios puede condenar. Sin embargo, cuando nosotros no sabemos qué cosa es la palabra, qué tan poderoso es el uso de la palabra, nosotros podemos caer en este error, en esta situación de criticar, juzgar y condenar. La palabra de Dios habla de la hipocresía. La hipocresía es cuando nosotros hacemos precisamente estos juicios sin voltear a ver antes de emitir una condenación, un juicio, una acusación, antes de ejercer el uso de la palabra para hacer esta condenación, para hacer esta crítica, nos olvidamos de ver cómo estamos nosotros en el uso de esta palabra, de esta condenación, de este juicio que emitimos a través de la palabra, a través de la palabra. De modo pues que lo que nos deja ver este texto en la carta de los Hebreos es que con la palabra podemos bendecir, construir, sumar, aportar, crear, consolar a una persona, y a través de la palabra podemos darle mucho estímulo, podemos hacer sentir muy bien a una persona, podemos mover su estatus emocional a través del reconocimiento, la gratitud, una manifestación de cariño con una palabra, con una palabra. Así fue como el Señor dice en el Génesis 1:26, dice hagamos. Dios está hablando
con Dios mismo, sus otras componentes de la Trinidad. Y decía nuestro Dios, hagamos, construyemos, sumemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Y con la palabra puedes eh, concebir. Con la palabra puedes construir en el corazón de una persona. Y también con el uso inadecuado, inapropiado, en el momento no correcto, en el tiempo no de Dios, también podemos destruir. Luego entonces nos damos cuenta de que el Señor sustenta todas las cosas las sustenta a través de su palabra. Creo que es muy grande la reflexión de esta tarde, porque nosotros podemos, a través del uso de la palabra, podemos destruir y podemos construir. Podemos también hacer o deshacer, sumar o restar, con el uso de una palabra. El día jueves de esta semana, en la noche del miércoles y la madrugada del jueves, era una noche donde muchas fuerzas se mueven, creámoslo o no, conozcamos o no el mundo espiritual, esas cosas existen, lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, estas fuerzas existen. Y nosotros tenemos pocas herramientas para dar la lucha espiritual. La oración y la palabra. La palabra es el contenido, el compendio de los 66 libros de la Biblia, a través de lo cual Dios habla al hombre. Y esa es tu herramienta. Esa es tu herramienta y esa es tu arma con la que vas a trabajar en una lucha espiritual. Y el uso de la palabra, lo que tú digas, esto va a tener una repercusión muy sólida, muy firme, muy clara en el ámbito espiritual. Puedes creerlo o puedes dudar, tienes derecho a dudar, porque yo nunca me ha pasado que digo X situación y se da el cumplimiento. Una vez que la palabra sale de la boca de Dios, esta palabra va a tener cumplimiento más tarde o más temprano, porque tú concibes el tiempo en las horas que entendemos como el tiempo cronos. En el tiempo donde habita Dios, en la dimensión donde está Dios, en la eternidad, no hay presente, pasado o futuro. Es un tiempo permanente que lo más cerquita que podemos entender es la eternidad, un tiempo permanente. Es un poquito más profundo que eso, teológicamente es digno de estudio y difícil de entender, pero existe. Cuando Dios suelta la palabra, cuando Dios emite un decreto, cuando da una instrucción, cuando da una orden, esa palabra va a tener cumplimiento más tarde o más temprano. Nosotros tenemos esta misma ventaja ante el mundo espiritual y es lo único con lo que nos podemos defender, hablar la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, lo primero que el enemigo se planta frente a él y le declara la posición de que va a estar confrontándolo frecuentemente y le hace un ofrecimiento y una serie de cosas. Y Jesús no habla a título personal. Y este es el ejemplo para nosotros. Jesús no dice, no tienes por qué ofrecerme algo que ya es mío. Lo que hace Jesús es dice, de acuerdo a la palabra dice, está escrito que, y así es como nuestro Señor Jesucristo no solo se defiende ante la ofensiva del enemigo, sino también contraataca con la palabra. Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de nuestro Dios.
Así que nosotros tenemos esa ventaja. Una vez conociendo la palabra de Dios, tú puedes construir, tú puedes darle cumplimiento a la palabra. Quisiera, quisiera transmitirte que pudieras entender la diferenciación entre tu palabra creada en tu boca y la palabra contenida en el compendio de los 66 libros. La palabra, el mensaje, el significado contenido en la Biblia. Si tú hablas Biblia, si tú hablas el contenido del mensaje, si tú hablas las palabras dichas por Dios, estas tendrán cumplimiento. Y esa es la firmeza. Esa es la firmeza. Esa es tu herramienta de trabajo. Esa es la forma como vas a construir. ¿Construir qué? Eh, la Biblia tiene alrededor de 7000 promesas para ti, para los tuyos, para cualquier circunstancia adversa. Si las conoces, ahí está tu elemento, ahí está tu herramienta de defensa, ahí está tu arma con la que vas a decretar. 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 Solo los reyes pueden decretar, solo la realeza. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, sacerdocio real. ¿Cómo es eso? Está contenido en la palabra. La palabra dice que nosotros somos sacerdocio real. Puedes creerlo o puedes no creerlo. Pero si lo dice la palabra, yo lo creo, lo hago mío, lo vivo y decreto. Por eso decreto, por eso tengo la capacidad de decretar, porque el Señor dice que somos sacerdocio real, real, de la realeza, real, de dominio. Nosotros tenemos este elemento para enfrentar cualquier situación. Decretar. Eh, Esta situación me es adversa, pero en el nombre de Jesús decreto que para mañana a esta hora esta situación va a estar superada. Que este cáncer se va a nulificar. Y todo lo que expresa tu boca, todo lo que expresa tu boca tendrá cumplimiento. Está contenido en la palabra, tendrá cumplimiento. Puntual, puntual. No cuando tú lo digas, no cuando tú lo esperas, no cuando al parecer está por vencerse tal situación. Es en el tiempo perfecto de Dios. Ahí está en la palabra, contenido en la palabra. Si está ahí, va a tener cumplimiento. Esa es tu arma, esa es tu herramienta. La palabra sustenta todas las cosas, dice la carta que acabamos de leer, la carta que acabamos, la epístola que acabamos de darle lectura. Porque Jesús es la esencia misma de nuestro Dios. En Él está contenida la naturaleza y el ADN de Dios. Y Jesús te lo transmite a ti a través del Espíritu Santo. ¿Cómo no creerlo? Hagamos una prueba. Emite un decreto. Emite tú una orden. Fíjate cómo es la hipocresía. Hemos creído durante todo el tiempo que la hipocresía es cuando una persona tiene dos vistas, da dos caras. De hecho, la palabra hipocresía, hipócrita, nace en el concepto del teatro griego y es dos caras. Eso es lo que hemos entendido todo el tiempo como hipocresía. Haciendo mi trabajo de oración en esta semana, que fueron días intensos de mucha oración para la gloria de Dios, el Espíritu Santo también me revela a mí que hay un aspecto que hemos perdido de vista. Hipócrita también es el que sabe que puede ejercer algo, el que tiene un conocimiento, el que sabe que puede soltar la palabra y resolver y decretar y defenderse y a través de la palabra construir, sumar, pero no lo hace. Si no lo hace una persona porque no lo sabe, porque no tiene ese conocimiento, por ignorancia, porque no le ha sido revelado, pues no puede ser hipócrita, porque no lo sabe. Pero si el que tiene este conocimiento, si Dios le ha revelado la palabra, si Dios le ha dado conocimiento, si tú sabes,
Si tú sabes, Dios te lo ha dicho una y otra vez. Está contenido en la palabra el poder de mi gloria, dice nuestro Dios. En nuestro Señor Jesucristo está depositada la esencia misma de nuestro Dios, la misma naturaleza de nuestro Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Puedes encontrarte diferentes maneras de pensar, situaciones, gente con otra opinión. ¿Qué dice tu corazón? Si tú apelas a la palabra, a la Biblia, si tú vas y buscas la revelación de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Dios, el Señor te va a decir eso. Jesús es Dios. La naturaleza de Jesús es divina. Al mismo tiempo de ser un hombre de carne y hueso. En Él está depositada la divinidad y la soberanía de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús siempre habló la palabra escrita. En tiempos de Jesús no existe el Nuevo Testamento. Entonces Él cita en todo momento el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Levítico. Él cita las historias de los libros de los reyes, de los libros de Samuel, de los salmos. Él está en el momento en que está crucificado, está todavía citando los salmos del rey David. Y en todo momento Jesús hablaba la palabra, inclusive cuando hacía la lectura, la exposición de las parábolas. Estaba dando conocimiento contenido en la palabra. Tú tienes una herramienta poderosa, el uso de la palabra. Bendice, bendice, suelta la palabra. Bendice, decreta, alcanza a través de la palabra, construye, da, suma, aporta, suelta lo que traes dentro de tu corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere actuar, fluir en ti. Para ello necesitas tener el conocimiento de la palabra. Ahora mismo, este día, alrededor de las 10, 11 de la mañana, hablaba con una persona en México y me decía, realmente tengo un hambre por escuchar la palabra. Y es una persona que asiste de manera regular a su iglesia y tiene estudios bíblicos y está siendo discipulado, y está muy entregado. Pero nunca está de más el conocer la palabra. En este sitio, en este lugar donde confluimos ustedes y nosotros para conocer de Dios, no vas a encontrar nunca una lección de motivación, no vas a encontrar un sitio donde recomendemos libros, que podemos hacerlo. Yo durante mucho tiempo me dediqué a este asunto de la motivación y también me gusta mucho recomendar libros y eso, pero creo que este no es el sitio. Este sitio está consagrado para la gloria de Dios, para que la enseñanza, la predicación que fluya de aquí a través del Espíritu Santo sea para conocer la palabra, conocer la palabra. Son 66 libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas muy breves, puedes empezar por ahí. Conozco de gente que no asiste a una iglesia llamada regular, y es que me da sueño. Abro la Biblia y se me hace muy pesada. La mayoría de las palabras no las entiendo. Entonces le decía yo a esta persona hoy por la mañana, mira, en el Nuevo Testamento hay muchas cartas muy breves, pequeñitas, de 4 capítulos, de 3 capítulos, de un capítulo. Inclusive las cartas del apóstol Pablo que están divididas en cartas pastorales, misioneras, cartas inclusive de regaño. Pero hay algunas cartas que son personales. ¿Y por qué no tratas de consultar estas cartas que son como si hubieran sido escritas para ti? Solo cámbiale el nombre de Filemón, por ejemplo, y ponle tu nombre. Y te vas a dar cuenta que eh, es tan familiar el asunto. La Biblia te habla directo a ti. La Biblia te abre el espacio visionero de lo que ya habías considerado tú de un punto de vista.
te amplía el horizonte, te da una nueva perspectiva con una palabra, un concepto. Tu vocabulario va a crecer y tu vocabulario va a crecer de manera tan amplia, de manera tan profunda, que vas a entender que bendecir no es tan difícil y que tu bendición va a tener repercusiones en el cielo, repercusiones en tu corazón, repercusiones en el reino. El cielo no necesariamente es un lugar. Vas a ir conociendo cosas y más cosas y más cosas y más cosas y te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el cielo no es un sitio. Y tantas cosas que se pueden aprender. Cuando hablamos del cielo deberíamos de hacerlo en plural. Los cielos de los cielos y mil cosas, mil cosas. Todo está contenido en la palabra. Todo está contenido en la palabra. El hábito de leer, por ejemplo, los proverbios o los salmos, día con día, un salmo diferente. Sé que hay salmos muy largos, sé que hay salmos muy complicados, sé que hay salmos muy profundos, pero hay salmos de mucha bendición. El Salmo 91, inclusive la gente que no va a la iglesia lo sabe de memoria. Así que como memorizaron en algún momento un poema de Manuel Acuña para recitarlo en la escuela primaria o en la secundaria, también algunos saben de memoria el Salmo 23. Y cuando conoces la palabra te vas empapando de más y más y más. Y de lo que, a donde yo quiero que tú llegues, a donde te quiero conducir, es a que te des cuenta del poder tan grande, como para decretar cosas, una vez que tu corazón está repleto de la palabra. Tu corazón, eh, que no es este músculo, ya habíamos hablado de eso, pero el lugar donde confluyen tus emociones, tus decisiones, tu intelecto, va a estar lleno de la palabra. Y entonces, aun cuando tú no quisieras, va a fluir la palabra a través de tu boca. Vas a bendecir en todo momento y vas a alcanzar propósitos, tareas, objetivos, porque la palabra te está empujando. Tú te alimentaste y eso mismo va a fluir. Dice nuestro Señor en Lucas, Marcos, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y este no es un dicho propiamente de Jesús innovando, es un dicho contenido en el Antiguo Testamento, en el Levítico. Jesús tenía el corazón repleto de la palabra, la Torá, el Pentateuco, los históricos, los salmos. Estaba repleto su corazón de la palabra. Eso es tu herramienta, tu instrumento con el que vas a dar la batalla espiritual, física, en tu cotidianidad, en tu día a día, en tus vicisitudes de trabajo, en tus conflictos económicos, en tus situaciones que de repente no entiendes. Allí va a estar la palabra, ahí va a fluir la palabra. La palabra es espíritu. Lo dice Jesús, las palabras son espíritus. Las palabras abren puertas. La palabra cierra puertas. Hablábamos hace rato. ¿Cómo puedes criticar, condenar, juzgar a través de la palabra? Cuando tú estás con tu corazón repleto de Biblia, no te es posible, no te da tiempo criticar, juzgar, condenar. Por estos asuntos de este trabajo, algunas personas me llaman para contarme sus situaciones o para pedir consejo, este tipo de cosas, y yo escucho con mucha atención y con mucho respeto, eh, pero no emito un juicio, no emito una opinión, no me está permitido. Es más, no podría hacerlo porque primero está lo que opina Dios. ¿Qué Dios quiere saber? ¿Qué Dios quiere decir en esta situación? Ahí va a estar contenida en tu corazón la palabra. Y ahora las conversaciones de trabajo que giran alrededor de la telenovela, la película, el deporte, el partido de fútbol, cualquier situación.
no habrá espacio. No es que te fanatizas, no es que te obsesionas, no es que encuentras el verdadero sentido a leer la Biblia. Ahora entiendo por qué estas personas, por ejemplo, te decía, están yendo de manera regular a una iglesia, que son 2 o 3 veces por semana, aparte de hacer un estudio bíblico y actividades y demás. Y la gente no está fanatizada, no es por ahí. No, no es una situación de que no tenga nada que hacer o no tenga otra actividad por hacer. Es un enamoramiento profundo hacia la palabra. Hermano, esta es una convocatoria porque tienes herramientas a tu alcance. Puedes decretar, puedes bendecir, puedes hacerlo una vez que conoces la palabra. Mi sugerencia es que pudieras leer la carta a los hebreos. Entiendo que es muy profunda. Hoy te la voy a poner un poquito más fácil. Me gustaría que leyeras los tres primeros versículos de la epístola de los hebreos, los tres primeros versículos del capítulo 1 de la epístola de los hebreos al final del Nuevo Testamento. Si tú lees estos 3 versículos hoy, este día, sábado 3 de noviembre del 2018, te vas a encontrar una sorpresa muy grata. Vas a encontrar ahí un retrato nítido de quién es Jesús. Y te vas a encontrar el por qué Jesús solo hablaba palabra. Y así probablemente te enamores y te dé también hambre y sed por conocer la palabra. Hermanos, déjame orar por cada uno de ustedes y les doy las gracias por la oportunidad de poder hablar estos minutos, estos 32 minutos, para la gloria y honra de nuestro Dios, para hacer el ejercicio de estar mandando la palabra. Hay personas que lo están solicitando, cosa que yo me congratulo y yo le agradezco a Dios porque nos da también el tiempo, nos da también los medios, las circunstancias para poder hacerlo. Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están atendiendo, Señor, este mensaje. Por todos y cada uno de los que ya esperaban y estaban ansiosos por recibir este mensaje. Señor, bendice sus vidas, bendice sus corazones, bendice esa hambre y sed de conocimiento por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás haciendo posible, Señor, estas reuniones en este sitio, en este canal que es tuyo, que es para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que no conocen tu palabra, pero que están expectantes de poder hacerlo, Señor, de poder crecer al amparo, Señor, de tu conocimiento, de tu fluir en su Espíritu Santo en el corazón de ellos, Dios. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por lo que ya has hecho con nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra amplia, Señor, en todos los sentidos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mensajes de consolación, mensajes de conocimiento, mensajes de enseñanza, mensajes de sabiduría, luz. Tú estás haciendo ese trabajo, Señor, y te lo agradecemos, Señor. Te reconocemos, Señor, que tú eres el único que nos puede enseñar, tú eres el único que nos puede dar, tú eres el único que nos puede construir, sumar, dar, aportar, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú has tocado los corazones de cada uno de mis hermanos, desde los más pequeños, jóvenes y señoritas que están aplicando esto en sus conversaciones con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros en la escuela, y por todo aquel, Señor, que se va reflexivo con el mensaje escuchado en este sitio de tu parte, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea tu presencia en nuestros corazones. Amén. Amén.
Testelstein. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.